Doctor Alberto del Castillo del Valle, si me permite presentarlo como es debido con los alumnos que están aquí en este curso de sentencia, amparo y ejecución en el derecho del trabajo, me dará muchísimo gusto. Voy a leer simple y sencillamente una síntesis de lo más importante, porque la verdad es que el currículum del doctor Alberto del Castillo del Valle pues es amplio. El doctor Alberto del Castillo del Valle, pues bueno, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría o cuenta con maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Es profesor definitivo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 15 de octubre de 1987 a la fecha. Es profesor también en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hay información adicional aquí en su currículum. Es expositor en diversos diplomados, cursos de actualización, especialización, maestrías y conferenciante en universidades de la República Mexicana, asociaciones de abogados, tribunales superiores de justicia y partidos políticos en temas relacionados con las garantías del gobernado, juicio de amparo, derecho procesal, constitucional y derecho electoral. Autor de diversos libros jurídicos, rector honorario del Centro Universitario Allende, Tula de Allende, Estado de Hidalgo, abogado postulante y consultor jurídico. Vuelvo a repetir, esto es una síntesis de su amplio currículum del doctor Alberto del Castillo del Valle, y pues es un lujo tenerlo aquí en este Centro de Capacitación y Certificación Profesional, ARCON. Doctor Alberto del Castillo del Valle, pues bueno, voy a, si usted me lo permite, a compartir la imagen que me mandó por WhatsApp para que pues, nos platique un poquito acerca de la ejecución de las sentencias de amparo. No, sí, con mucho gusto, gracias. Voy a escoger la diapositiva, que ya la tenemos aquí preparada. En lo que llega la diapositiva, muy buena tarde tengan todos ustedes. Agradezco mucho a don Hugo Arriaga Estrada la invitación que me ha hecho para estar con ustedes esta tarde y noche en esta charla en torno al incidente de ejecución de la sentencia de amparo. Vamos a poner unos antecedentes para efecto de comprender bien este asunto. Dice el cuadro incidente de ejecución de la sentencia de amparo 198 de la ley de amparo, claro, sigue el 199 hasta el 214 el tema, pero el inicio es este que estoy comentando ahora. Ahora bien, en el cuadro sinóptico que estaba hace un momento, pero no sé por qué se dice cumplimiento de la sentencia de amparo. ¿Qué es el cumplimiento de la sentencia de amparo? El cumplimiento de la sentencia de amparo es aquella institución jurídica merced a la cual tenemos nosotros el acatamiento, el respeto para con la sentencia de amparo. La autoridad hace entonces lo que se le dice por parte del juez de amparo. Pero hay que hacer énfasis en dos puntos. Lo que menciona el artículo 192, primer párrafo, y lo que dice el 196, tercer párrafo. Dice el 192, las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Deben ser puntualmente cumplidas. Y el 196, tercer párrafo, dice, la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos y defectos. O sea, puntualmente debo acatar lo que dijo el juez, debo hacer exactamente lo que dijo el juez. No puedo dejar de observar el mandato judicial. Debo cumplir de manera puntual. Dice el 196, en su totalidad, todo lo que el juez te dijo que hicieras, lo debes realizar. En su totalidad.
Voy a decir unas palabras distintas a las que dice la ley de amparo. Ni más ni menos. O sea, sin excesos, sin defectos. Esa es la forma en que queda cumplida la sentencia de amparo. Aquí nos vamos a topar con un pequeño defecto de la ley de amparo, uno de tantos que tiene la ley de amparo. Dice el 196, no es el 192, el 193, el 196. Cuando el órgano judicial de amparo recibe informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que su derecho convenga. Es un punto interesante de considerar por lo siguiente. Dice la ley de amparo que cuando el juez de distrito reciba un informe, quiero hacer una aclaración, informe que no sé de dónde salió, porque desgraciadamente la ley de amparo, no precisa en alguno de sus dispositivos esta situación de requerir la remisión de un informe. La ley del 36 sí lo decía claramente. El juez de distrito requerirá de la autoridad de cumplimiento para con la sentencia de amparo y, y le requerirá un informe para que le diga si ya acató o no la sentencia. Vamos a poner la situación práctica en México conforme a la ley de 1936. No, espérate, esto es en 2023, ya no, sí, pero se aplica la ley de 36. Se aplica la ley de 36 por este pequeño gran error del legislador. No prever el requerimiento de un informe para todos los casos. Por lo siguiente, porque sucede que la ley de amparo no dice que se va a requerir el informe, sin embargo, dice que ya se recibió el informe y que se le va a dar vista al quejoso y en su caso al tercero interesado para que para que dentro del plazo de 3 manifiesten lo que su derecho convenga. En los casos de amparo directo, la vista será de 10 días, donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Sí, pero espérame, según el cuadro sinóptico que trae aquí en el Castillo del Valle, hay 5 causas de incumplimiento: evasivas, imposición de procedimientos legales, exceso en el cumplimiento, defecto en cumplimiento, repetición de la. Vamos a poner las 4 primeras que mencioné. Cualquiera de ellas puede presentarse desde este momento en que el juez recibe el informe, desde el momento en que la autoridad responsable rinde el informe, desde el momento en que el quejoso o el tercero interesado van a exponer lo que consideren pertinente. Quiero hacer una breve aclaración. Dice, se incumple la sentencia por evasivas, imposición de procedimientos ilegales, repetición del acto reclamado, defecto en el cumplimiento. Esos 4 tipos de incumplimiento afectan al quejoso. Exceso en el cumplimiento, este daña al tercero interesado. Por eso se le da vista a él, para que él manifieste si hubo exceso, si no hubo exceso, según él. ¿Va? Él va a decir posiblemente que sí hubo exceso, posiblemente no lo haya. Pero vamos a poner las 2 primeras hipótesis: evasivas e imposición de procedimientos ilegales. Al respecto, el artículo 193 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, dice: se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable. Entonces, ¿por qué no se refirió este punto en el artículo 193? El punto de darle vista al quejoso para que manifieste su exceso
Perdón, si hubo evasivas o si hubo imposición de procedimientos. En fin, vemos dos artículos que hablan del cumplimiento para con la sentencia de amparo, y si hablamos de la repetición, uno tercero, pero ya veremos por qué ese tercero está amparo. Voy a regresar nuevamente al principio de este cuadro. Cumplimiento de la sentencia, acatar la sentencia al requerirse hacer lo que en ella se ordena. Está bien, ya cumplo. Vamos a suponer que voluntariamente. Ejecución de la sentencia. Orillar a la autoridad a que la acate cuando incumplió con ella. Ah, ya, claro. La autoridad responsable, al recibir el requerimiento de cumplimiento, tiene la posibilidad de caer en dos vertientes. Por un lado, cumplir con la sentencia, hacer lo que la sentencia le obliga. Y por el otro lado, pues todo lo contrario, no hacer, no cumplir, no acatar la sentencia. Y si no acata la sentencia, procede el incidente de ejecución de la sentencia de amparo. Una referencia también a la ley de amparo. Título tercero, cumplimiento y ejecución. Capítulo 1, cumplimiento e inejecución. Ejecución o inejecución. Desgraciadamente se ha usado erróneamente el lenguaje y se dice que vamos a iniciar el incidente de inejecución. Es un ejemplo gravísimo. Es un gran. Lo voy a exponer en cuanto a la razón de ser del motivo. Todas las acciones llevan la denominación de lo que se pretende. Yo pretendo que me otorguen la suspensión. Yo pretendo que se desconozca la personalidad de la otra parte, incidente de falta de personalidad. Yo pretendo que se le reste valor a un documento porque está alterado. Me voy a redarguir de falso, no de auténtico el documento, no de que sí tiene personalidad, no de ejecución del acto. No, lo que busco es lo que le da la denominación al incidente. Cuando alguien promueve un juicio para que los esposos queden separados, o sea, que se rompa el vínculo matrimonial, se llama divorcio, no continuación del matrimonio. Promueve un juicio de terminación de contrato, no de continuación de contrato. La acción, ya la principal, ya la accesoria, lleva el nombre de lo que se pretende. Un juicio fenomenal. Hoy le llaman juicio contencioso administrativo, pero en aquel tiempo se le denominó correctamente juicio de nulidad. ¿Qué es lo que yo pretendía? La nulidad del acto. ¿Y por qué querías la nulidad? Porque no había sido emitido por derecho. Ah, bueno, pues busco la nulidad. Pues aquí busco, y la sentencia se cumple, no se cumplió, que se ejecute, que se orille la autoridad a que acate la sentencia. No a que no la acate. Es un error que cometió la Suprema Corte de Justicia de la Nación llamar inejecución a este incidente, y todo porque no entendió lo que decía o decían los artículos 105 y 108 de la Ley de Amparo de 1936. Decían, si la autoridad no ha cumplido o se ha caído en ejecución, bueno, pero no era la inejecución la palabra que daba pauta a una acción, sino lo que había, como una acción procesal, no una acción de actuar. Lo que procedía en ese caso pues, era iniciar este incidente para la ejecución de la sentencia. Ah, bueno, hay dos figuras entonces, el cumplimiento y la ejecución.
Cumplimiento, la autoridad voluntariamente acata la sentencia, ejecución se le va a obligar a que haga lo que se le impuso como obligación. Ahora bien, cuando la autoridad responsable recibe el requerimiento de cumplimiento, o sea, la sentencia ya causó estado, hay cosa juzgada, ya es sentencia ejecutoria, pues entonces procede que haga lo que se tiene que hacer. Es el 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juezo de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán si demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de 3 días. Es decir, la autoridad responsable tiene 3 días para acatar la sentencia. Y haciendo la interpretación del 196 y trayendo la ley de amparo de 1936, nos topamos con la siguiente situación. La autoridad responsable hace saber al juez de amparo el tema del cumplimiento. Ya cumplí. El juez de distrito le da vista a las partes. Estas manifiestan lo que a su interés convenga. Tienen 3 días, además es muy rudo, porque dice que les da 3 días para cumplir, o sea, desahogar la vista, porque si no lo hacen, pues, ni modo, o nos sin vista, vamos a resolver. Dice, dentro del plazo de 3 días manifieste lo que es el artículo 196, primer párrafo, primera parte. Para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que su derecho convenga. En los casos de amparo directo, la vista será de 10 días. Ah, bueno. Segundo párrafo, transcurrido el plazo dado a las partes. Es una pésima relación. No saben español los vecinos. Transcurrido el plazo dado a las partes con desahogo de la vista o sin ella. No, espera. Con desahogo de la vista o sin ella. ¿Y quién es ella? Ella será la vista. Entonces me está diciendo, ¿sin la vista? No, o sin él, son burros, son tontos, no saben distinguir entre masculino y femenino. Transcurrido el plazo dado a las partes con desahogo de la vista o sin ese desahogo, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada, nada más faltaba que no estuviera fundada y motivada, en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso de efecto o si hay imposibilidad. Los tipos de determinación en que puede incurrir, o más que puede incurrir, que puede decretar el juez. Voy al segundo. Está cumplida la sentencia. El juez de distrito puede concluir que la autoridad responsable sí cumplió con la sentencia. Y puede ser entonces que el quejoso o el tercero interesado no estén conformes. De acuerdo, vamos a cambiar la palabra para no caer en una redundancia. Que no estén de acuerdo y entonces promoverán el recurso de inconformidad. ¿Cómo le pusieron ese nombre al recurso? Inconformidad es la conducta de no estar conforme y por lo cual voy a recurrir. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que, uno, tenga por cumplida la ejecutoria de amparo en los términos del artículo 193 de esta ley. ¿Qué pasa si el incumplimiento, según yo, es por exceso, pero por evasivas o por imposición de procedimientos ilegales? No es el 196, es el 193. ¿Por qué se equivocó el legislador por una causa? Porque ignora amparo y lógica. Piensen ustedes que si hubieran unido el 193 y el 196
en un solo precepto hubiera sido genial, genial. Pero no supieron, que no saben amparo, no supieron que la crítica que se hizo al artículo 95, fracciones 2, 3 y 4 de la Ley de Amparo de 1936, no fue porque hubiera otras formas de... No, fue porque un incumplimiento para con la sentencia de amparo es el exceso, otro es el defecto, que se unen a las evasivas y la imposición de procedimientos ilegales. Entonces, debieron unir en un solo precepto sus cuatro supuestos de incumplimiento para en una sola disposición normativa regular todo el tema del incumplimiento. Pero pónganme a mí a redactar una ley del trabajo a ver cómo les va. Pues yo creo que muy bien. Entonces, ¿para qué pusiste a un fulanito que no sabe amparo? ¿Para qué no pusiste a redactar una ley de amparo? Ahí están las consecuencias. Hago una pequeña aclaración. Bueno, dos. La primera, yo, Alberto del Castillo del Valle, no intervine en la redacción de la ley de amparo de 1900, pero de 2020, tampoco la de 36 ni había nacido, pero no en la de 2013, para que no me echen a mí de callacas. Uno. Y dos, si digo que tiene muchos errores, es porque aplico el famoso principio general del derecho que reza: si Alberto dice que la burra es parda, es porque tiene los pelos de la burra en la mano. He leído la ley de amparo varias veces. Por eso le estoy diciendo todas esas tonterías que contiene. No es nada más porque se me ocurre. No es porque soy como la zorra a la que no invitaron a redactar la ley de amparo. No, simple y sencillamente son muchas las tonterías que tiene la ley. Ah, bueno, voy a despejar algunas de esas tonterías con este cuadro. Dice el segundo, perdón, insisto, si el juez de distrito determina que hubo cumplimiento, procede el recurso de inconformidad. Pero si el juez de distrito concluye que hubo incumplimiento, me da vista y todo lo que quieran, pero con o sin la vista, haciéndome caso o no haciéndome caso, el juez califica y dice, hubo incumplimiento. ¿Por qué? Por evasivas, por imposición de procedimientos ilegales, por defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo o por exceso. La repetición, guárdenmela, en un momento hablo de ella. Dice el siguiente punto: cuando la sentencia ha causado estado, se otorgan 3 días hábiles para acatarla por parte de la autoridad responsable. La autoridad debe rendir un informe sobre su proceder, informe que no está previsto en la ley. Puede solicitarse una prórroga por la autoridad responsable. Oye, autoridad juez de distrito, un día le pidieron al juez de distrito una prórroga y la otorgó. Dije, juez de distrito, no seas salvaje. Es que la autoridad responde, sí, pero vas en contra de la esencia del artículo 19 de la Constitución. El artículo 19 de la Constitución dice, el auto de vinculación al proceso debe dictarse dentro de las 72 horas. Y sí se puede ampliar por otras 72 horas, pero petición mía, no de la autoridad responsable. Y esa tontería hizo el juez de distrito. Ah, ¿quieres más tiempo para cumplir con la sentencia de amparo y pronunciarte sobre el auto de vinculación al proceso? Te lo doy. Eres un bruto, juez. Eres un tonto. No debiste darle ese plazo. ¿Por qué? Porque el artículo 19 es categórico y no lo puedes reformar. Salvaje ese juez. Se requiere al superior jerárquico que obligue al inferior a cumplir. Aquí hay una situación que cambia en relación a la ley de 1936. En 1936 me pedían a mí que no cumplía y entonces me volvían a requerir, pero le decía a mi superior, oye, dile que cumpla, que no sea malito, hombre. Espérame, eso ya quedó atrás. Hoy, desde que se le
requiere la autoridad responsable el cumplimiento para con la sentencia de amparo, desde ese momento se le requiere al superior jerárquico para que obligue al inferior a cumplir. Y vamos a poner esta situación en un caso de amparo administrativo. Perdón que me salga del tema, pero es muy importante. Amparo administrativo. Y es aquí donde más se da. Autoridad responsable, tienes 3 días. Superior jerárquico obliga. Y le dijo el superior jerárquico al juez de distrito: oye, juez, ya le dije, pero no quiere cumplir. No, espérate. No estés burlándote de mí. No te burles. Si tú eres el superior jerárquico, no es saber si quiere o no. Lo tienes que obligar. Y si no cumple, lo destituyes y lo separas de su encargo. Nada que no quiso. Por eso le dijo la autoridad responsable, el superior jerárquico de la autoridad responsable y el juez de distrito: oye, autoridad responsable, no seas malita, ándale, respeta a tu superior. ¿Cómo con esas tonterías? Ah, bueno. Vamos a revisar la materia penal, la materia laboral. En materia laboral, una autoridad jurisdiccional, un tribunal laboral superior, no vamos a ir a decir al presidente del Tribunal Superior de Justicia, peor todavía al presidente de la Suprema Corte de Justicia: oye, el juez fulano de tal no quiere cumplir con la sentencia. Dice que sí, pero dijo que sí. Ah, bueno. Entonces, no sé, sí que, pero si hay superior jerárquico, don Hugo, tal vez por ahí. Me dio pena hablar. Está bueno. Voy a continuar. No, que sí va a haber preguntas Ah, ya. terminando a las 8, unos 15 minutos. Ah, está bueno. Ah, bueno. Perdón. Entonces, estamos nosotros ante esta situación. La autoridad responsable requiere, perdón, es cierto. La autoridad responsable recibe el requerimiento de cumplimiento para que la sentencia de amparo y el superior jerárquico que haga cumplir a la autoridad responsable. Si la autoridad responsable no cumple, puede ser separada de su encargo y se ejercerá acción penal en contra de ella. También contra el superior jerárquico. ¿Y quién ejerce acción penal? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 107, fracción 16 de la Ley de Amparo. Y como dice, como hay mucha gente: ay, ¿cómo crees? No, no creo, aseguro. Pero eso no puede ser, es una mala interpretación. Pues tan mala interpretación, pero en un asunto que yo estoy patrocinando, la Suprema Corte de Justicia ejerce acción penal. Entonces, como que no es nada más una mafufada del dedo. Ahí está en la Constitución, en la ley y en la práctica. Terminamos con el segundo cuadro que dice: la sentencia obliga a otras autoridades vinculadas al cumplimiento. Voy a poner un caso muy particular. En, en materia agraria se concedió el amparo y se le dijo a la Secretaría de la Reforma Agraria: haz esto. Y dijo la Secretaría: pues no puedo, porque el Registro Agrario Nacional no me ha... El juez de lo laboral le dice al juez de distrito: oye, dictaste sentencia en contra de mi acto, yo quiero cumplir, pero el registro público de la autoridad, pero la autoridad fulana, aquella otra, etcétera, no ha acatado. No soy yo el que está poniendo las trabas, es aquel. Y este es el tema de lo que dice aquí: la sentencia obliga a otras autoridades vinculadas al cumplimiento. Y esas otras autoridades incurren en responsabilidad para el caso de no acatar la sentencia. Vamos a concluir y dice: trámite. El juez, con el informe de la autoridad, resuelve si hubo cumplimiento, si hubo incumplimiento. Recuerdo lo que dije, bueno, lo que leí hace un momento. Le da vista al quejoso, le da vista al tercero interesado por un plazo de 3 días y con o sin informe,
notifica y o resuelve. Pues ya te di vista, no manifestaste algo, por eso tengo por cumplida. Pues me hubieras dicho eso y entonces tal vez me hubiera dado cuenta que hubo incumplimiento, pero nada me dijiste, te di la oportunidad de hablar. Por cierto, un pequeño paréntesis. En el primer, en el primer caso, ya con base en la ley de amparo, el primer caso en que participó su servidor y que se dictó sentencia concesoria del amparo, el juez la autoridad responsable, perdón, la autoridad responsable rinde un informe diciendo ya cumplí. Lo leí y dije, no, hombre, ¿qué cumpliste? Y estuve a punto de presentar un escrito para hacer saber que no estaba de acuerdo con el cumplimiento, cuando el juez de distrito resolvió y dijo, hay incumplimiento, ah, caray, pero no me dejaste meter las manos. ¿Por qué no me dejó meter las manos el juez de distrito? Bueno, no me dejó meter las manos porque él dijo que hubo incumplimiento de las leyes. Y como es el 193, ahí no opera la vista respectiva. Es parte de la crítica que hice hace un momento. Ahora, dice el primer punto de entrada. El juez con el informe de la autoridad resuelve si hubo cumplimiento, dice sí, hubo cumplimiento, y entonces tenemos nosotros a nuestro alcance el recurso de inconformidad. ¿Quiénes somos nosotros, el quejoso o el tercero interesado? Dice el juez de distrito, hubo incumplimiento. Según el juez de distrito, hubo incumplimiento. Oído con lo que sí. No procede recurso alguno contra esta resolución. El juez de oficio manda el asunto a un tribunal colegiado de circuito y el tribunal colegiado de circuito se abocará a estudiar ese tema. Es aquí donde surge el primer recurso innominado y de oficio que marca la ley de amparo, artículo 193, primer párrafo. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito. Este remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito no es otra cosa más que, pues en ese momento, el juez de distrito, perdón, dará pauta a un recurso innominado, una denominación, y de oficio no se requirió que yo. Recibe el Tribunal Colegiado de Circuito el expediente, dice la ley de amparo 193, sexto párrafo. El Tribunal Colegiado de Circuito notificará a las partes la radicación de los autos. ¿Para qué les notifica? Bueno, preferentemente a la autoridad responsable para que ella sepa y pueda alegar. A ver, la autoridad responsable dice que el juez de distrito dice que no. El juez de distrito manda el asunto al tribunal colegiado. O sea, la autoridad responsable no interpuso recurso. Nada ha dicho. No ha dicho se equivocó el juez por esto, por el otro o por aquello. No lo ha dicho. Por ello, le dan la oportunidad de que manifiesten. No lo dice textual la ley, pero les hacen saber la radicación del asunto. ¿Para qué? Pues para que participen. Entre otras cosas, ¿qué puede decir la autoridad responsable? Bueno, pues efectivamente no acaté la sentencia, pero por una causa no imputable a mí. ¿Cuál? Pues que la sentencia es obscura. La sentencia es obscura y no precisa los alcances de la misma. El artículo 74, fracción 5 de la ley de amparo dice que en la sentencia se debe precisar o se deben precisar los efectos de la concesión del amparo.
y no se precisaron. ¿Por qué no? Dice el autor responsable al tribunal colegiado circuito. ¿Por qué no ordenas que se desahogue un incidente de precisión, de concreción o de definición de los efectos de la sentencia? ¿Qué leo? Dice el tribunal colegiado circuito. Dice la autoridad responsable en el cuarto párrafo del 193. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o completar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar. Ah, bueno, si va a ordenar, quiere decir que no es el juez de distrito. Le van a ordenar al juez de distrito, podrá ordenar de oficio a petición de parte que se abra un incidente para tal efecto. Cuidado, este incidente está previsto también en el 190. Cuando sea necesario, segundo párrafo, cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos de cumplimiento de la ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación devolverá los autos al órgano judicial de amparo, al juez de distrito, a efecto de que desahogue el incidente que se refiere el párrafo cuarto del artículo 193 de esta ley. El juez responsable entonces puede participar y manifestar lo que considere pertinente. Desde luego, el quejoso, el tercero interesado, también pueden intervenir diciendo no hubo exceso en el cumplimiento, no hubo defecto, no hubo imposición de procedimientos ilegales, no hubo nada, nada, nada. Se cumplió puntualmente con la sentencia. Eso se dice el cuadro, en caso de incumplimiento, el juez de distrito, desde luego, remite el expediente al tribunal colegiado y continúa exigiendo que se acate la sentencia. Esta es una disposición de la ley muy interesante. Quinto párrafo del 193. Al remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, la jueza o el juez de distrito o el Tribunal Colegiado de Apelación formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. Dije hace un momento, tiene muchos errores de ley. Vean uno. Yo no lo estoy inventando. Dice el 190. Cuando considere que es inexcusable o hubiera, es el último párrafo, en la misma resolución, ya la última, de la Corte de Justicia, después de que se paró el interno del tercer punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará que se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de amparo a efecto de que reinicie el trámite de cumplimiento. No, espérame, no va a reiniciar un trámite, aquí está ya. Al remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, la jueza o el juez del distrito o el Tribunal Colegiado de Apelación forman un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. Nunca deja de requerir el cumplimiento, siempre está ahí dando lata, no dando lata, exigiendo que se cumpla su resolución. Entonces dice, en caso de incumplimiento, remite el expediente al tribunal colegiado, recurso denominado y de oficio, continúa exigiendo que se acate la sentencia. El tribunal colegiado puede mandar reponer el procedimiento. ¿Qué tendrá? Mandar reponer el procedimiento. ¿Por qué? Porque no se hizo un paso, porque no se hizo esto, porque no se hizo el otro, porque debe aclararse el sentido de la sentencia, el alcance de la sentencia, debe precisar, debe definir, debe concretar los efectos de las sentencias. O puede confirmar la resolución. Pues sí, claro, pero ¿cómo que sí? Claro, pues es un recurso y se va a confirmar lo dicho por el juez de distrito. Sexto párrafo del 193. El Tribunal Colegiado de Circuito notificará a las partes la radicación de los autos. Revisará el trámite del ACO. Ah, caray, ya me está hablando en términos de recurso. El ACO y revisará su trámite igual que lo que decía la segunda ley de amparo. Una vez que el juez de distrito dicte sentencia,
mandará el asunto a la Suprema Corte de Justicia, quien revisará lo hecho por el juez de distrito. Es lo mismo, pues es un recurso, no tengo duda. Y dictará la resolución que corresponda. Bueno, pues darle un poco de trámite, entre otras cosas. Tribunal Colegiado Circuito. Ah, sí, claro, perdón, me perdí por un momento. Son 3 magistrados. Turna el asunto de los magistrados para que elabore el proyecto de sentencia, igual que en el caso del amparo en revisión. Escuchen lo que dice la ley. Es que me da pena decir, yo no los quiero. Si reitera que hay no, ¿cómo dice acá? Confirma, con, ¿cómo que reitera? ¿Quién hizo esto? Si es abogado el que metió aquí sus manos, se olvidó de sus clases de teoría del proceso. Los recursos terminan con una resolución que provoca, modifica o confirma. No reitera, hombre. Si reitera, que hay incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular del autor responsable, en su caso, el del superior jerárquico, lo cual será notificado a estas. Esto quiere decir entonces que estamos ante un segundo recurso innominado y de oficio. El Tribunal Colegiado de Circuito confirma la resolución del juez de distrito, efectivamente hubo un incumplimiento, por lo tanto mando el asunto a la Suprema Corte de Justicia con un proyecto de separación del servidor público. Tu Suprema Corte no lo dice, no lo ordena el colegiado, lo ordena la ley máxima, la Constitución. Tu Suprema Corte de Justicia separa del encargo al servidor público y consígnalo por el desacato al mandato judicial. Artículo 107 de la Constitución en su fracción 16. Si la autoridad incumple la sentencia que concede el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá emplearse a solicitud de la autoridad. Y el quejoso, muy bien, gracias, no comió. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, ¿procederá quién? La Suprema Corte. Estamos hablando de ella. Procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito. Es la Suprema Corte quien ejerce acción. Es uno de los supuestos en que no es el Ministerio Público el titular de la acción penal, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a concluir con el cuadro. Dice: el tribunal colegiado puede mandar reponer el procedimiento, confirmar la resolución y remitir el expediente a la Suprema Corte. Le enviará un proyecto de separación del servidor público. La Suprema Corte resuelve y puede separar al servidor público y consignarlo ante el juez de distrito. Tengo todavía 3 minutos, 5 minutos, entonces estos 5 minutos los voy a dedicar para el otro punto. El punto aquel que es muy interesante, muy interesante. La autoridad responsable rinde un informe. Ya cumplí. Se le da vista al quejoso. Ya el tercer impulsor. Le da vista al quejoso. Y el quejoso dice: efectivamente, ya hizo lo que tenía que ser, dejó insubsistente, me devolvió mi trique que había sido materia de embargo, y todos felices y todos contentos. Pero al poco tiempo toca el quejoso las puertas del juzgado de distrito. Y le dice el juez de distrito: si quieres hacer. Oiga, señor juez de distrito, vengo a denunciar la repetición del acta. Si ya me habías dicho que estaba cumplida, sí, ya había sido cumplida, yo estaba de acuerdo con ese cumplimiento. Sin embargo, la autoridad responsable, después de que cumplió, volvió a lastimarme, a lesionarme, a afectarme con el mismo acto de autoridad.
Hay la misma causa generadora del acto y las mismas razones para emitir el acto. Por lo tanto, vengo a denunciar la repetición. Voy a obviar la lectura de la ley de amparo porque está pésimamente redactada. El juez de distrito que recibe esa denuncia de repetición, gracias, que recibe esa denuncia de repetición, Alberto dice, este escrito de incidente de ejecución de la sentencia o ejecución. Entonces es un incidente, es una cuestión accesoria a la principal. El juez de distrito que recibe ese escrito le da vista a la autoridad responsable para que manifieste lo que su interés tenga, para que ofrezca pruebas sobre el particular. Señala fecha y hora para que tenga verificativo una audiencia y en esa audiencia se desahogan pruebas, se alega y se dicta una resolución, alias sentencia, según el Código Federal, un auto, una resolución que pone fin a ese incidente. Si la resolución es en el sentido de que no hubo incumplimiento, es decir, que no hubo repetición del acto reclamado, el quejoso podrá interponer el recurso. Ah, pero si el juez de distrito concluye que sí hubo incumplimiento por repetición del acto, mandará al Tribunal Colegiado de Circuito el expediente, otro recurso inominado y de oficio, para que éste califique lo hecho por el juez de distrito. Y si concluye el Tribunal Colegiado de Circuito, si concluye que hubo repetición del acto reclamado, manda el asunto a la Suprema Corte de Justicia con un proyecto de separación del cargo y el servidor público. La Suprema Corte de Justicia estudia el asunto y resuelve. Si confirma, es decir, si ratifica, es decir, si dice efectivamente un incumplimiento para con la sentencia de amparo, separa de su encargo al servidor público oído por público y da vista al Ministerio Público para que éste integre una carpeta de investigación y en su caso ejerza su. Dice el 107, fracción 16 de la Constitución, segundo párrafo. Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, coma, y dará vista al Ministerio Público Federal, coma, salvo que no hubiera. No, espérame. Y para qué le dio vista, se le olvidó al legislador de se separara. Bueno, Alberto dice, para que integre una carpeta de investigación y en su momento ejerza acción penal. A ver, autoridad responsable o servidor público, tú, bueno, ex servidor público, ¿por qué te separaron? Ven para acá. ¿Por qué volviste a lastimar? Pues porque acabo de ingresar a la dependencia y nadie me informó. O sea, me hice una mugrosa novatada. Ah, entonces no actuaste dolosamente. No ejerce. Vean qué interesante. Porque en este supuesto, el Tribunal Máximo del país manda el asunto al Ministerio Público para que el agente del Ministerio Público, investigue, busque los elementos de convicción necesarios y de esa manera pueda ejercer acción penal. En otro caso, en el caso de ejercicio de la acción penal por parte de la Suprema Corte, la Suprema Corte ejerce acción penal sin haber integrado este expediente,
sin haber apreciado si había dolo. El delito es de dolo, ¿eh? No lo estoy inventando en ningún libro. Lo dice la ley de amparo. Se impondrá pena de tantos, etcétera, a la autoridad que conozca de un juicio de amparo vigente en la 267. A la autoridad, a la autoridad que dolosamente incumple una sentencia de amparo honorario. El asunto que estoy patrocinando es de inconveniente para las autoridades de amparo, no para mí, para mi cliente. Nunca, jamás encontré la verdad. No pueden encontrar el dolor porque nunca le notificaron que tenía que hacer cumplir la delincuencia. Grosso modo, este es el tema del cumplimiento de la sentencia de amparo, incidente de ejecución de la sentencia de amparo. Luego, a sus órdenes, por aquellos 15 minutos que dijo, ya llevamos 2. Así que la serie así medio maliciosa. Gracias, doctor. Pues quien desee realizar una pregunta al doctor Alberto Castillo del Valle, adelante, puede hacerlo. Sergio había solicitado, así que Sergio, tienes el uso de la voz. Si gustas hacer tu pregunta, por favor. ¿Sí me escuchas, Sergio? Gracias, maestro. Gusto en saludarlo. Doctor, Gracias. muchas gracias por sus... Fíjese, les saludo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Efectivamente me ha servido mucho la cuestión del amparo para hacer, ahora sí, valer la cuestión del laudo. Hace unos ayeres, pues sí, entre el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje Local, aun cuando dejó de ser presidente y insistimos con la inejecución de sentencia, y después de que dejó de ser, cuando fue funcionario, fue consignado precisamente por la misma situación, y en el estado de Tabasco hicimos una inejecución precisamente por el incumplimiento de una sentencia, en la cuestión materia burocrática. Y pues obviamente después de que el ayuntamiento dejó de su administración municipal, pues obviamente fueron responsables, ¿no? En el sentido de consignados los que se fueron, y el actual, fueron elegidos 3 meses posteriores a la elección, fueron destituidos. Pero la cuestión me estriba ahorita en la actualidad que aún el juez de distrito, cuando le da entrada al incidente en ejecución, lo remite al colegiado. El colegiado, no sé, no lo observa prácticamente las consideraciones o las actuaciones, y lo remite de nuevamente al juez de distrito. El juez de distrito realiza las actuaciones nuevamente, pero sale a la luz una nueva figura en el caso de la burocracia. Vinculan como autoridades, ahora sí, vinculadas, no como responsables, al ayuntamiento mismo. Y ahora, como ya se volvió especializado el juzgado burocrático, ya pertenece ahora al Poder Judicial, porque antes era tribunal burocrático, ahora es parte del Poder Judicial, pues se me complica porque nuevamente el juez de distrito trata de exigirle al juez burocrático, no al ayuntamiento, el cumplimiento. Entonces, prácticamente ahí van 3 incidentes en ejecución de sentencia, 3 digamos, remisiones al colegiado de distrito, pero hasta ahorita no se han consignado o no han remitido al colegiado las actuaciones, a la Suprema Corte las actuaciones que han evadido prácticamente el juez burocrático, en el caso del ayuntamiento, para el cumplimiento de las sentencias. ¿Qué hacemos en estos casos?
doctor. Aquí hay una cuestión muy interesante. El caso que usted está mencionando, si no estoy equivocado, fue del Ayuntamiento de Paraíso, creo que se llama. Es correcto, señor. Es un asunto que se resolvió por ahí de 2019 y más o menos fue a la par del asunto que yo estoy patrocinando acá en el Estado de México. En ese asunto, la autoridad responsable, el ayuntamiento, no cumplió con la sentencia, pero no sé qué pasó, porque no sé si fue todo el ayuntamiento o fue nada más el presidente municipal. Ahora, usted me está diciendo que hay una resolución del Tribunal Burocrático Laboral que aquí me sorprendió. El Tribunal Burocrático ya es parte del Poder Judicial. Es correcto, desapareció un absurdo aquí por una cuestión política. Desaparecieron en el Tribunal Burocrático en Chiapas de la noche a la mañana y pues obviamente crearon ahora parte del Poder Judicial un juzgado especializado en materia burocrática, ¿no? Lo judicializaron y le dieron matarile prácticamente así a los 6 magistrados que tenía el Tribunal Burocrático. Era una cuestión de equidad, digamos nosotros, ahora es diferente, se está retrasando totalmente los juicios, ¿no? Pero pues esa es la consideración que tenemos ahorita en Chiapas. Hay un error ahí porque, digo, por mí encantado que todo lo que huela a administración de justicia sea poder judicial, salvo lo que declare don Hugo Arriaga, el tema del Tribunal Burocrático Laboral debe ser no es el que está en el poder judicial. El que está en el Poder Judicial es el otro, el del apartado A, artículo 123, apartado fracción 20. Ese es el que debe estar en el Poder Judicial. Pero en fin, aquí lo que tiene que hacer usted es insistirle al Tribunal Colegiado de Circuito sobre el incumplimiento para con la sentencia de amparo. Comenté, leí el artículo, se le da vista a las partes con la erradicación del expediente, la autoridad responsable dice, oye, sí cumplí, pero las otras dos partes, quejoso, tercero y tercero, también pueden intervenir y decir, no hay cumplimiento por esto, por lo otro, por aquello y por lo más allá, a fin de que de esa manera el tribunal colegiado se pronuncie respecto. Aquí vamos a tener un pequeño enfrentamiento en lo siguiente. El artículo 201 dice que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplir el ejecutorio de amparo en los términos del artículo 196 de esta ley. Y entonces se ha interpretado que es la resolución que emite precisamente el juez de distrito. ¿Qué es lo que tiene usted en contra de la resolución del Tribunal de Circuito? Pues aparentemente nada. ¿Por qué? Porque es tribunal terminal y ahí no procede recurso alguno. Tendríamos amparo indirecto en primera instancia, amparo indirecto en segunda instancia y se acabó. Bueno, vamos a ponerlo en el otro punto. Incidente de ejecución en primera instancia, incidente de ejecución en segunda y ahí acabó. Lo único yo le puedo recomendar es de que presente un escrito de alegatos haciendo ver por qué hay incumplimiento, lleve adelante la famosa práctica, es muy buena, ¿cierto? A veces es intrascendente por culpa de los magistrados, pero la práctica del alegato de oreja, hable con los magistrados y de viva voz expóngales el caso para que ellos entiendan lo que es el asunto. Este de que entiendan no es porque sean burros ellos, sino porque a veces nosotros somos oscuros en nuestra exposición. Hace muchos años me dijo una secretaria de juzgado, del tribunal colegiado, no, hasta que por fin me dijo, ya le entendí. O sea, se no había sido claro yo. Hasta entonces, cuando dije, es que es esto, ya lo entendí. Bueno, pues una cosa semejante
es lo que le recomiendo a usted para que entonces el Tribunal Colegiado de Circuito le dé la razón. Eso haré, muy amable. Bonita noche. Gracias. Igualmente, y que se la pase bien allá en San Cristóbal, espero que no haya más. Aquí lo esperamos con mucho gusto. Nada más invíteme. Doctor No, Alberto, no, haciendo la aclaración. Gracias, Sergio. Gracias, amigo. Te lo agradezco muchísimo por tu pregunta. Y haciendo la aclaración, doctor, es cierto lo que dice Sergio, a lo que yo llamo la degradación del modelo de justicia laboral, hablando del 123 apartado A y B. No solamente allá en Chiapas sucedió, en Veracruz también, y se tiene la idea de que en el Estado de México ya el tribunal burocrático forme parte del Poder Judicial. Sin embargo, considero yo, y tiene usted la visión muy clara, primero debería haber una reforma al apartado B del artículo 123 antes de que en los estados, que si bien es cierto, en materia burocrática, la facultad de legislar le corresponde a los estados, creo yo que primero debería de haber una reforma al artículo 123, apartado B, pero es una tendencia que se ha mostrado en los últimos años, 2, 3 años, de ya pasar el derecho burocrático al Poder Judicial, pero de manera equivocada, también como lo resaltó Sergio, así de un día para otro, sin ninguna preparación previa, y pues bueno, es lo que le puedo decir. No ha permeado en otros estados, pero Chiapas, Veracruz, de los que yo sé, sí. Por ahí debe de haber otro, no me acuerdo si en el Bajío, Guanajuato, creo que también, ¿eh? Ya después le perdón, pasé el dato. perdón, dice la fracción 12 del apartado B, los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un tribunal federal de conciliación y arbitraje. Y entonces un tribunal federal sigue siendo la misma versión del tribunal burocrático laboral, pero que no es parte del Poder Judicial. Del Poder Judicial somos nosotros. Hace 23 años, hace 23 años, se creó la Sala Burocrático Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala. Y yo les reconozco mucha valía a doña Margarita Luna Ramos, que es una mujer estupendamente inteligente, pero aquí, para mí, como un pequeño gran error. Fue a Tlaxcala y les dijo, no, 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 están mal, deben crear un tribunal con tres sujetos, el representante del patrón, el del trabajador y el de... No, espérame, el patrón es el Estado, va a tener 2 votos contra uno del trabajador. No puede ser tripartito en ese caso. ¿Por qué? Pues porque es un tribunal burocrático. ¿Quién representa al Estado? El Estado. ¿Y quién es el patrón? El Estado. No, pues ahí estamos. Perdón, era un comentario breve, sencillo y Gracias, doctor. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para el doctor. Nos quedan 1 o 2 minutitos. Y si no, pues bueno, permítanme, y doctor Alberto de Castillo del Valle, siempre que alguien nos honra con su presencia, comparte con nosotros sus conocimientos, pues bueno, otorgamos un reconocimiento pues bueno, va dirigido a usted con mucho aprecio, mucho cariño, mucho respeto, como siempre lo he tenido, y acompañado pues también de mis compañeros. Pero antes de entregarlo, fíjese que lo que motivó esta invitación fue que me preguntaban, y desafortunadamente Gladys, quien motivó esto, porque, ahí está Gladys, no la había visto. Pensé que no estaba en la clase. Por ahí está Gladys. Me preguntaba acerca, hola Gladys, me preguntaba acerca de algunos textos de la materia de amparo, y yo obviamente les recomendé, siempre lo hago en las clases, les recomendé sus libros, doctor. No sé si nos puede platicar rápidamente un poquito acerca de cuáles tiene ahorita disponibles, cuáles están agotados y que próximamente pudiera, porque Gladys me preguntaba acerca
de una ley de amparo comentada. Yo le dije, la mejor es la del doctor Alberto del Castillo del Valle. Me estaba comentando usted que está agotada por el momento, pero si ellos tuvieran intención de conocer la amplia gama de sus libros y dónde pudieran conseguirlos, doctor, por favor nos comenta. Claro que sí, con mucho gusto. Previamente saludo a don José Luis Arce. Mucho gusto, don José Luis. La ley de amparo comentado está cansada, es decir, está agotada. Está agotada porque hice unas reformas y luego otras, acaban de hacer otras. Entonces estoy acabando de concluir la actualización, pero tengo otros estudios por ahí pendientes. En estos días, bueno, la semana que entra, ha de publicarse un libro que se llama Aspectos procesales en materia de pruebas en el juicio de amparo, ya, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Todos los temas que acabo de tratar los encuentran ustedes en este libro, se llama Compendio de Amparo. Aquí, prácticamente, ¿por qué compendio? Porque hace muchos años en la Facultad Nacional de México, y lo imitan en otros lugares, se crearon dos cursos de amparo, Amparo 1 y Amparo 2. Amparo 1, pues una especie de teoría de amparo, y Amparo 2, los aspectos prácticos del amparo. Se vuelven a modificar los planes de estudio y se unen los dos cursos, ya es nada más de amparo. Entonces compendié los dos cursos. Pero aunado a ello, había escrito por ahí unos libros pequeñitos, amparo a leyes penales, amparo administrativo, amparo penal. Entonces los he incluido en el último capítulo, los he incluido para traer entonces una referencia al amparo administrativo, al amparo agrario, al amparo civil, al amparo penal, al amparo laboral, etcétera. Y un último capítulo, este tenía la más que sea la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, fue llamarle ahora a la materia Juicio de Amparo y Derecho Procesal Constitucional. No me alcanza el tiempo para tratar amparo y también que hable de derecho procesal. Bueno, le hice una pequeña adición, un capítulo muy breve, juicio de controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad. Si hablara del derecho procesal constitucional, falta la justicia electoral, la responsabilidad oficial, la defensa subsidiaria de la Constitución, aquí habría que hablar. Afortunadamente, esos temas ya los había puesto. O sea, cómo se integra el derecho procesal constitucional. Voy a decir lo que en alguna ocasión se dijo. Compendio de juicio de amparo. Es el libro donde viene la teoría del amparo. Pero no me sirve nada más el compendio. Está bueno. ¿Cómo se lleva a la práctica el compendio de juicio de amparo? Y entonces existe este otro libro que se llama Práctica Forense de Amparo, con 7 capítulos donde hablo del amparo indirecto, del amparo directo, del incidente de suspensión de los recursos en el amparo, incidentes en el amparo y el tema del cumplimiento de la sentencia. Va a ser perdón, y la responsabilidad del amparo. Va a ser una pequeña reflexión sobre un tema. En esta edición, este año, marzo de 2023, traigo una acción. Llegando a la mil, el doctor no va a ser que venga a saludarme y luego, ¿no? Presento en la página 340, vamos a ver, presento un escrito, bueno, lo que está aquí es de Davis, no es nada más,
Es algo que se ha presentado en una, en otro, etcétera. Aquí presento un recurso de revisión en amparo directo. Le rompo la estructura, es decir, todo lo que yo digo en otros lados, aquí lo rompo. El escrito del recurso de revisión debe llevar la indicación de quien promueve unos datos. No se acueste, don Hugo. Don Hugo, enderécese. Don Hugo, levántate. Hugo, tengo sueño. Usted se acuesta, me va a dar un sueño. Y nos vamos a los agravios. Pero, pero aquí yo le incluí unos temas. Dice, a fin de dar elementos de la procedencia de este recurso, hago ver las siguientes circunstancias preliminares. A. Interpretación directa de un precepto constitucional y decisión sobre constitucionalidad de una norma general. Oye, Suprema Corte de Justicia, yo no planteé eso en la demanda de amparo, ¿eh? No lo planteé. Pero el Tribunal Colegiado se pronunció, hace la interpretación directa de un precepto de la Constitución y además, se pronuncia sobre una norma. Pues, hombre, dame la oportunidad de que se resuelva el asunto. Es lo que dice el 107, fracción 9. B. Semejanzas y diferencias con el asunto, duda razonable con caso Tabasco. Recientemente, esta Suprema Corte de Justicia ha decidido sobre la inconstitucionalidad de una sentencia en el asunto mediático duda razonable, amparo 4 de 2022 del índice de esta Suprema Corte de Justicia de la Facultad de Atracción 9/2022, con el cual se presenta, pero en el presente asunto guarda semejanzas, pero mantiene diferencias que mejoran la perspectiva de mis representados, que hacen dable que se estudie el fondo del asunto y se haga justicia a favor de los quejosos. Así, tenemos los siguientes aspectos. A. En ambos casos se ha dictado sentencia condenatoria, pero a diferencia del caso duda razonable, los quejosos en este asunto sí apelaron de la sentencia de primera instancia. Pues a ver, nada más ese asunto. B. En ambos casos la sentencia se dictó considerando exclusivamente una prueba testimonial. En aquel asunto fue la de las víctimas del delito, mal valoradas conforme a la sentencia de este alto tribunal. A diferencia de que se plantea en esta ocasión en que la testimonial es la declaración de personas que dicen haber sido informadas de hechos, luego entonces testigos de referencia. Pues espera, hazme caso ahora. Viene un tercer apartado, antecedentes y bases de los agravios, o sea, te pongo antecedentes. ¿Por qué les hago referencia a este escrito en particular? Bueno, porque es una de las novedades de esta edición, la 14ª edición, y porque considero que a veces los abogados nos encasillamos en lo que decimos y no le movemos tantito. Aquí la idea fue darle a la Suprema Corte de Justicia elementos y argumentos para que me diera la razón. A ver, vamos por partes. Ya resolviste el asunto, duda razonable. No me salgas con la salvajada que por ahí creó Arturo Saldívar de que te puedes echar el recurso y no hay recurso en contra de esa decisión. O sea, ¿lo vas a echar? Pues échale por ahí cacumen para que haya una buena resolución. Ya la admitieron, ya admitieron el recurso de revisión. Ya está en trámite la revisión. Ya se le entregó a un ministro para que elabore el proyecto de sentencia. Cosas de la vida, no sé cómo fue, no sé decirte qué pasó, no sé explicarte. Pero lo importante del asunto es lo siguiente: el ministro ponente se llama ministro del asunto duda razonable. Al mismo Alfredo Ortiz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, le turnó el asunto. Podrá ahora decir él, no, espérate, ¿cómo? Porque ya dijiste, uno, el testigo que declaró allá pues, no había sido muy válido. Pues acá son testigos de referencia. Es un policía que dice, me dijo la víctima que
Otro testigo. Me dijo el policía fulano que le dijo la víctima que un tercer testigo. Es que el otro policía me dijo que el otro policía le... Ah, pues esto es teléfono descompuesto. Testigos de referencia. El primero de los testigos dice, me dice la víctima que le pidieron 10,000 pesos. El segundo dice, me dijo el otro policía que la víctima le dijo que le pidieron 100,000 pesos. Hombre, de 10,000 a 100,000. La cara que puso José Luis, ay no, me vengas. Pero José Luis viene la tercera versión. Y la tercera fue, le pidió una cantidad, pero no sé cuánto. ¿Dónde está la certeza en esos testigos? Ahora, por qué carambas no compareció la víctima en este juicio? Porque lo había detenido un grupo de policías por delincuente, pero por rencillas entre los cuerpos policíacos, detuvieron a mis clientes porque dijeron, ustedes estaban haciendo una fechoría. No, no estaban haciendo una fechoría. Les inventan ahí otra fechoría para encarcelarlos. Qué poca seriedad. Pero lo mejor del caso es que dicen, ¿y por qué no vino la víctima? Pues la víctima no vino porque dijo, ¿cómo voy a ir allí? Si me están buscando por delincuente, por eso no fue la víctima. Bueno, esos son dos de los libros que les recomiendo. Se acaba de publicar uno que se llama, ¿cómo se llama? Estudios sobre el juicio de amparo, donde presento algunos temas como un curso actualizado de amparo, muy y temas como los plazos en el juicio de amparo, las diferencias y semejanzas entre el amparo indirecto y el amparo directo, un estudio que me fascina, no porque yo lo haya ya hecho, sino porque era necesario. Los diversos procedimientos que marca la ley del amparo. Una relación de cómo se tramita el amparo directo, el incidente de suspensión, el incidente de cumplimiento, los incidentes en términos generales, la denuncia, la aplicación de una ley en materia de declaratoria general de intención. Tiene No una hubo, foto de esos, doctor, perdón la interrupción, de ese perdón, último libro. ¿Tendrá alguna foto de ese último libro, doctor? con César Es que yo León, estoy acá en Sonora, Sonora querida, tierra consentida. ¿Qué es eso que sí? ¿En qué parte de Sonora está doña Gladys? en Hermosillo. Pues algún día, gracias. Un día que me inviten, Buenas tardes. Y parte importante, doctor, ¿dónde los podemos conseguir? ¿Cómo le hacemos? Así es. Es este. Ok, muchas gracias. Este no se queda. ¿Qué editorial, doctor? Buenos Soy Isidro. curso de Derechos Humanos y Garantías. Alberto Castillo ahí nunca va a decir que lo que hay en la Constitución son derechos humanos. Bueno, sí, Doctor, sí. Dígame. perdón, es que no alcancé a tomar la foto. ¿Me lo puede volver a poner el último, por favor? Gracias. Sí, los derechos humanos sí están en la Constitución, sí, pero en la mía. Esos derechos me los otorgó Tlaloc, mi señor, que ahí está, y acá está también. Tlaloc me otorgó los derechos humanos. El constituyente o el legislador en general los reconoce y me garantiza que puedo ejercerlos. Bueno, pues este es el libro Curso de Derechos Humanos y Garantías. ¿Dónde los pueden conseguir? Los pueden conseguir a través de Mercado Libre, porque tenemos un pequeño problema en general, y no solamente en la editorial de Ediciones Jurídicas Alma, pero no solamente Ediciones Jurídicas Alma tiene un problema, el problema lo tienen muchos editoriales. Que viene una mugrosa pandemia, hasta hubo llegas de China, esa pandemia, como da la tal. Y entonces las editoriales pues, se vieron desfavorecidas. ¿Por qué? Porque las casas comerciales, las librerías, no le pagan a las editoriales. En el caso de Ediciones Jurídicas Alma,
pues le piden libros las librerías, pues págame lo que me debes. No, pues después de que me des más libros te pago. No, hombre, ya lo está haciendo José Luis. No, pues si ahorita no me pagas, es como el abogado. Oiga, abogado, sígale usted ahí, sígale, ya después le pago. Pues, no veo claro. Bien dice el dicho, dice bien, dando y dando. Entonces pueden ustedes a través de esta versión pues, de Mercado Libre, pueden hacer la adquisición de estos libros. Bien pueden adquirirlos, si no me equivoco, porque esto no es mía. ¿Cómo es el arroba? ALTCR, Q. Ande, sí salió. Y el punto. Me equivoqué. Punto. En esta dirección electrónica alma0226@hotmail.com, y ahí aparece como punto, y yo no sé qué tendría, puse, nada más póngale .com. Pues aquí dice Gladys, quiero saber de algún libro que sea así clarito como nos escucharon por aquí. Un pegajoso, ¿no? Puede ser una referencia de lo que pasó en la tierra de don Sergio Augusto, pero la tierra adoptiva nos hace en Tabasco. Hace muchos años fui a Tabasco. Tenía clase el viernes en la tarde, sábado en la mañana. El sábado en la mañana se acerca un abogado y me dice, oiga usted, ayer yo estaba en una situación muy mal. ¿De por qué? Pues porque usted estaba hablando y dije, eso ya lo he escuchado, ya, ¿dónde? Y ahora que vengo, le enseño, este es su libro, lo dice tal como lo dice. Pues claro, pues, ¿quién es el autor? Ni modo que le vaya a robar a otro. Entonces dijo, pues es que lo está diciendo, no, hombre, no es. ¿La cuento o no la cuento? Cuéntela y confía. Eso, chiva. Me invitaron un viernes a una cena de fin de año. ¿Qué cena? Una borrachera espantosa. El sábado tenía que ir a Fresnillo. O sí me subí al avión, pero iba más. No iba crudo, iba borracho. En aquellos tiempos es decir, era borracho en activo. Total que llegué a Fresnillo mal. La costumbre era que a mitad de la clase nos íbamos a las monjitas, me comía en ese momento, quería algo para aliviar el malestar. Y me dice una abogada que estaba junto a mí, oiga, lo quiero felicitar, pero ¿por qué? Porque puso el automático. ¿Cómo? No, se nota que usted viene mal. Pero puso el automático, está hablando como que si fuera su libro. Ahí se siguió, igual que el libro. Bueno, lo tenía que hacer. Ya para ese momento ya había tomado 2 traguitos de cerveza, ya medio que el asunto. Pero entonces mi querida Gladys Esmeralda, que no sé por qué no tiene prendida la cámara, bueno, esos son los libros que yo les recomiendo, son de mi autoría, y así como pongo aquí, pues, y ahora apaga el micrófono. Perdón, buenas noches, mucho gusto, doctor. Sí, estoy muy interesada yo en la ley y en los libros. Les voy a escribir ahí un correo electrónico para ver si puedo adquirir algunos y pues no sé de qué manera, no es por Mercado Libre, les voy a escribir ahí también. Perfecto, gracias. A la orden, gracias. Pues gracias, doctor Alberto de Castillo del Valle. Como le comentaba hace un momento, la forma en la que tenemos de agradecer a las personas que comparten el conocimiento, pues de manera desprendida como es usted. Me había comentado el doctor, quiero comentarles a todos los presentes, que se sentía un poquito mal, que tenía sueño, hace rato lo comentó también, y pues bueno, de todos modos, aún así habíamos planeado 1 hora, ya lleva 1 hora y media hablando el doctor, así que
pues no nos resta más que agradecerle con este pequeño reconocimiento por parte del Centro de Capacitación y Certificación Profesional ARCON, que le otorga este reconocimiento al doctor Alberto del Castillo del Valle por sus excelentes aportaciones en la cátedra denominada Ejecución de las Sentencias de Amparo, desarrollada este 22 de agosto del año 2023. Firma su servidor y amigo doctor, como siempre, Hugo Arriaga Estrada, director general del centro. Se lo haré llegar de manera electrónica y también de manera física. Seguramente nos vemos en unas 2 semanas por allá por su despacho. Gracias, Hugo. Ya sé dónde está el despacho. Aquí estamos. Y pues nada más me pueden hablar y pues me da por hablar y hablar y hablar. Y aquí estamos. Les agradezco mucho y es una bella forma de festejar un aniversario más del natalicio de don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Mañana cumple años. Nació el 23 de agosto de 1799, o sea, se cumple 224 años, chamaco el tío, pero bueno, lo festejamos con esta pequeña plática. Gracias, don Hugo, gracias a todos. Gracias. Amistad y Gracias, respeto para doctor. ustedes. Antes de irme, un comentario que hizo Sergio, que no sé por qué no se ve aquí en pantalla. Dice, maestro, expresa al doctor que es una espléndida plática, donde en pocas palabras y en tiempo prudente expuso con claridad lo que es el tema. Muy contento con el nivel que tenemos como grupo. Como anécdota, muy aparte, su padre, catedrático de la Tricentería, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, de más de 30 años de servicio. No me cree del curso y tomé captura para ello. Felicidades, doctor Alberto del Castillo del Valle. Eso dice Sergio Ramos. Gracias, don Un Sergio. comentario, si me permite un comentario, maestro, su servidor Adelante. Ricardo Ortiz de Tampico, maestro del Castillo, queda usted muy cordialmente y afectuosamente invitado a Tampico el día que usted guste. Aquí lo esperamos con mucho gusto. Sí le extendemos a usted una invitación abierta. Cuando usted venga, siempre será recibido aquí entre amigos. Maestro, muchas gracias. Tampico hermoso, o puedo, fíjate que me cancelaron un viaje a Tampico, iba a estar por allí, digo, ¿cuándo? Ya me robaron la fecha, pero Tendremos no mucho gusto en sé, recibirlo cuando usted lo disponga, maestro. nada más que nos pongamos de acuerdo, con mucho gusto voy. Claro que sí, el maestro Hugo Arriaga es el conducto, el intermediario, y tendremos mucho gusto en recibir a los dos. Claro que sí. Mira lo que son las cosas, iba a ir dentro de un mes, el 22 de septiembre, que es viernes, pero me lo cancelaron, y bueno, estamos, pero nos ponemos de acuerdo con Tendremos don mucho Hugo. gusto en recibirlo, maestro, cuando usted así lo disponga. Muchas gracias. Eso, don Ricardo, muy amable. Gracias, Gracias, maestro. doctor. Despido a todos, muy amable, gracias por esta 7ª sesión del curso taller Sentencia, Amparo y Ejecución en materia laboral. Buenas noches y gracias a todos. Buenas Buenas noches a noches a los todos. dos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Sí, bien, noches, suerte. doctor.